A finales de la década de 1960, en el área de la bahía de San Francisco, surgió una figura que sembró terror y desconcierto, el denominado Asesino del Zodiaco. Este criminal, cuya identidad permanece desconocida, está vinculado oficialmente a 5 asesinatos cometidos entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Sin embargo, en sus cartas a la prensa y a la policía, él mismo afirmó haber matado a 37 personas. Sus crímenes y el juego macabro que inició con las autoridades han convertido este caso en uno de los misterios más perdurables de la criminología moderna. El primer ataque conocido ocurrió el 20 de diciembre de 1968, cuando Betty Lou Jensen y David Faraday, 2 adolescentes, fueron encontrados muertos junto a su automóvil en Benicia, California. Meses después, el 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin y Mike Maggio fueron atacados en un estacionamiento en Vallejo. Ella murió y él sobrevivió pese a recibir múltiples disparos. El 27 de septiembre de 1969, el asesino apuñaló a Brian Hartnell y Cecilia Shepard en la orilla del lago Berryessa. Hartnell sobrevivió, pero Shepard falleció. El 11 de octubre de 1969, el taxista Paul Steen fue asesinado a tiros en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco. Lo que distinguió a este asesino de otros fue su peculiar comunicación con los medios. El 1 de agosto de 1969, envió cartas a 3 periódicos de la Bahía de San Francisco, reclamando responsabilidad por los crímenes y adjuntando partes de un cifrado de 408 caracteres. Exigía que las cartas se publicaran en primera plana y advertía que de no hacerlo, cometería más asesinatos. Los periódicos publicaron los mensajes y un maestro de secundaria y su esposa descifraron el código días después. El mensaje revelaba una declaración inquietante en la que el asesino decía que asesinaba por diversión y que disfrutaría de sus víctimas en el más allá. Durante años, el asesino del Zodiaco continuó enviando cartas, algunas con códigos no resueltos, y se burló de la policía por su incapacidad para atraparlo. Firmaba sus mensajes con un símbolo que combinaba un círculo y una cruz, parecido a la mira de un rifle. También adoptó el nombre Zodiac en sus escritos, alimentando su propia leyenda. A pesar del esfuerzo de las autoridades, no se logró detenerlo. Los detectives del Departamento de Policía de San Francisco y del Condado de Napa investigaron miles de pistas y sospechosos. Se realizaron retratos hablados basados en los testimonios de sobrevivientes y testigos. Entre los sospechosos se encontraba Arthur Lee Allen, un maestro con antecedentes problemáticos, pero nunca se presentaron pruebas concluyentes. El caso permaneció abierto y frustró a generaciones de investigadores. Uno de los elementos más intrigantes del caso son los cifrados que el asesino envió. El primer código fue resuelto rápidamente, pero el llamado cifrado 340 no se descifró hasta diciembre de 2020, más de medio siglo después. Un equipo de criptógrafos aficionados y científicos australianos y estadounidenses lo descifraron utilizando programas informáticos que probaron millones de combinaciones. El mensaje descifrado continuaba con las burlas del asesino, reafirmando su identidad y desafiando a las autoridades. La existencia de estos códigos y cartas contribuyó a la fascinación pública y a la cobertura mediática. Películas, libros y documentales han revisitado el caso, proponiendo teorías sobre la identidad del asesino y analizando las repercusiones culturales de sus crímenes. La película Zodiac, de 2007, dirigida por David Fincher, se basa en el libro del periodista Robert Graysmith, quien investigó el caso exhaustivamente. Estas representaciones han mantenido el interés en el caso y han provocado debates sobre la ética de la cobertura mediática de crímenes sin resolver. El asesino del Zodiaco se convirtió en un fenómeno cultural.
Su misterio inspiró la creación de personajes de ficción en novelas y series, y su símbolo ha aparecido en diversas formas de arte. Sin embargo, detrás de la fascinación hay vidas truncadas y familias que nunca obtuvieron justicia. El padre de Paul Steen falleció sin saber quién asesinó a su hijo, y los sobrevivientes cargaron con traumas psicológicos. Esta realidad recuerda que, aunque el caso se estudie y se discuta, tiene un componente humano que no debe perderse de vista. El impacto del caso en la policía fue significativo. Las fuerzas del orden comenzaron a cooperar más entre distintos condados y se adoptaron procedimientos para manejar amenazas mediáticas. La presión del asesino para que se publicaran sus cartas planteó dilemas éticos para los periódicos, que debían equilibrar la seguridad pública con el riesgo de darle una plataforma a un criminal. Con el paso de las décadas, han surgido múltiples teorías sobre la identidad del asesino. Algunas investigaciones apuntan a un trabajador ferroviario, otras a un publicista. Incluso se han barajado nombres de agentes de seguridad retirados. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada por pruebas forenses concluyentes. La falta de ADN recuperado en las escenas del crimen y la pérdida de evidencias dificultan la resolución. En la actualidad, el caso del asesino del Zodíaco sigue oficialmente abierto en varios departamentos de policía de California. Se han utilizado nuevas tecnologías, como el análisis genético y la genealogía forense, que han resuelto otros crímenes de décadas pasadas. Los detectives esperan que algún día estas herramientas puedan aplicarse al caso y arrojen luz sobre la identidad del asesino. A nivel social, la historia del asesino del Zodíaco nos recuerda la vulnerabilidad de la confianza pública. El miedo se apoderó de las calles y los medios alimentaron la sensación de que nadie estaba a salvo. Sin embargo, también mostró la resiliencia de las comunidades que continuaron su vida a pesar de la amenaza. El legado del caso radica en su misterio. Ha motivado a generaciones de detectives, periodistas y aficionados a estudiar crímenes sin resolver. Ha impulsado avances en criptografía y en técnicas de investigación, pero sobre todo es un recordatorio de que las víctimas y sus familias merecen justicia y que los crímenes, por fascinantes que sean desde un punto de vista narrativo, representan tragedias reales. Un aspecto que frecuentemente se pasa por alto es el contexto social de la época. La década de 1960 estuvo marcada por movimientos sociales, protestas contra la guerra y cambios culturales. Muchos creen que el asesino del Zodíaco se aprovechó de este clima de inestabilidad para difundir miedo y caos. Su uso de los medios masivos anticipó el fenómeno de los criminales que buscan fama a través de la prensa y abrió debate sobre la responsabilidad de los periodistas en la difusión de mensajes de odio. Las cartas del Zodíaco también muestran un conocimiento de la psicología del público. En varios de sus mensajes amenazó con asesinar a niños si los periódicos no publicaban sus códigos. Esta manipulación creó una sensación de urgencia y obligó a las autoridades a responder públicamente. Algunos expertos en perfilación criminal han sugerido que el asesino buscaba notoriedad tanto como satisfacción personal. La participación de la ciudadanía fue crucial en la investigación. Después de que el primer cifrado fuera publicado, cientos de personas intentaron descifrarlo. La pareja que lo logró, Donald y Betty Harden, era aficionada a los crucigramas y logró interpretar el patrón con intuición. Este aspecto participativo demostró cómo la sociedad puede colaborar con las autoridades. El trauma de los sobrevivientes como Mike McGeough y Brian Hartnell es una parte importante de la historia. Ambos testificaron sobre el ataque y describieron al agresor como un hombre de voz calma pero fría. Sus relatos sirvieron para construir el perfil del asesino y para advertir al público sobre la forma en la que abordaba a sus víctimas. Las décadas posteriores han visto el surgimiento de comunidades en línea dedicadas a analizar el caso. Foros y blogs reúnen a investigadores aficionados que comparan teorías y analizan evidencia. Si bien algunos aportes han sido valiosos, también han surgido conspiraciones sin fundamento. Esta dinámica revela cómo los misterios sin resolver pueden generar tanto colaboración como especulación desenfrenada. Finalmente,
El asesino del Zodíaco simboliza la fragilidad del cierre en la justicia penal. A diferencia de otros casos famosos donde se identificaron a los perpetradores, este sigue abierto, provocando frustración y fascinación. La esperanza de que la ciencia moderna proporcione respuestas convive con la aceptación de que algunos crímenes pueden quedar sin resolver. Lo importante es mantener vivas las historias de las víctimas y aprender de las fallas investigativas para no repetirlas.